Trajimos, hermanos, la tomamos con la mano derecha, si es posible la ponemos en alto y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Oremos. Señor Santo, gracias por tu palabra preciosa. La abrimos hoy, Señor, y te pedimos: háblanos, bendícenos según lo que hoy necesitamos. Aliento, esperanza, fortaleza, disciplina, desafío, lo que tengas para nosotros hoy. Háblanos, por favor, Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. La poderosa dinámica del discipulado se llama. El mensaje de hoy está basado en Filipenses capítulo 13, versículos 17 al 21. ¿Recuerdan ustedes? Por ahí vamos. Avanzamos lentamente en esta carta porque vamos porción por porción de la carta de Pablo a los Filipenses. Lo tienen en sus Biblias o en la pantalla, aparecerá el texto, dice así, lean conmigo: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Señor Santo, háblanos por favor. Bendícenos según estamos hoy, Señor, todos nosotros. Te lo pedimos en Jesús. Amén. En este pasaje, Pablo echa por tierra aquella sentencia de un mal maestro que dice, un mal maestro dice así: hagan lo que yo digo, pero no lo que yo hago, ¿no? Eso sería un mal maestro, que solamente teoría, no hagan lo que yo hago. Y tenemos que reconocer que nos resulta bastante atrevido que diga Pablo: imítenme. La verdad es que, es más, algunos tratan de explicar este pasaje de otro modo y dicen que debería traducirse así: imiten conmigo a Dios, o sea, juntos imitemos a Dios. Algunos piensan que es lo que dice Pablo, pero lo dicen para interpretar así la palabra, le meten calzador, ¿sí me explico? Le meten cuña para que quede, pero la verdad es que el texto es muy claro y llano y seco, directo y a la cara. Imítenme, dice él. Sin embargo, la mayoría de las traducciones, insisto, están de acuerdo con que Pablo es muy atrevido y pide a sus discípulos que lo imiten, y además nos apoya que en otros pasajes escritos por él dice lo mismo. Él en otros pasajes dice también así: imitadme a mí, dice él. Es atrevido. Esto es algo que nadie o casi nadie se atreve a hacer el día de hoy, y si lo hace, le apuesto que lo acusaríamos de soberbio, de egocéntrico o posiblemente hasta de hereje. Si yo o un predicador aquí de la iglesia o el que dirige la alabanza de repente dijera: hermanos, es que imítenme, hagan, qué payaso, ¿quién se cree o qué? Estoy seguro que sería la reacción inmediata y natural de todos o de casi todos. O sea, que se cree perfecto o qué, nos molesta. Pero Pablo lo dijo. Usted dice: claro. No, pues claro, el apóstol Pablo. ¿Y qué? ¿Tenía alas? Usted dígame, ¿tenía alas? Ni pelo tenía, piensan algunos. Menos alas. Era un hombre como nosotros, igual, bilioso, enojón. Perfecto no era. Usado por Dios, sí, grandemente usado por Dios. Pero sí, no se vale entonces que digamos: claro, no es así como que, es que era de hecho de otro barro. A lo mejor el barro que usó Dios para él era de otro lado, ¿no? Era el mismo barro de Adán, veníamos del mismo, todos somos iguales. Así es que diga esto es muy atrevido y me parece que tiene una enseñanza para nosotros. Leamos pues esta atrevida enseñanza y aprendamos del apóstol. Primera enseñanza: el poder de la transferencia de vida. Ya nos ha quedado claro que el cristianismo es un asunto comunitario. Esta carta de eso es de lo que más habla. No somos llaneros solitarios, somos un cuerpo, somos una familia, somos un pueblo, somos una comunidad, incluso somos un rebaño, y tal vez la palabra rebaño es la que más exalta la idea de que somos muchos pero que estamos unidos, porque están de acuerdo conmigo, lo digo yo a menudo, que las ovejas solas no son nada, solas se las come hasta un chihuahueño. O sea, yo sí he comido ovejas. Yo soy chihuahuense, ¿verdad? O sea, son tan débiles, tan pequeñas, no corren rápido, no vuelan, no pican,
no tienen colmillos, o sea, si no están juntas, están perdidas. Y rebaño es una palabra que se usa en la Biblia para referirse a nosotros. Pero en este pasaje, el asunto comunitario se explica en el sentido de la transferencia de vida. Pablo no está siendo soberbio al pedir que él lo imiten sus discípulos. Sencillamente está siendo maestro, porque eso debe hacer un maestro. Ya lo he dicho antes, que a mí la palabra que más me gusta, que de hecho creo que es la mejor palabra que existe en este momento en nuestro diccionario para traducir la palabra discípulo, la mejor palabra que existe es la palabra shalán. Porque la palabra alumno, aprendiz, no definen por completo la palabra discípulo. Mire, le pongo un ejemplo. ¿Cuántos aquí son estudiantes? Tienen un maestro. ¿Todos sus maestros son cristianos? Los suyos creo que sí. ¿Los suyos son cristianos? Pueden que tengan ustedes un maestro borracho, ¿cierto o no es cierto? Puede que tengan un maestro que tiene una identidad, según él, diferente, ¿no? Él se define a sí mismo de una manera, ¿cómo dicen? ¿Qué es la palabra? Se percibe a sí mismo de una sexualidad que no es la suya, pero él se percibe de diferente manera. Y usted, estoy seguro que no lo imita. ¿O sí? No. Entonces, alumno, aprendiz, no define discípulo, porque discípulo es uno que hace lo que su maestro dice, hace lo que su maestro hace y termina siendo maestro él. ¿No es eso un chalán? ¿Qué hace el chalán? Lo que el maestro le dice. ¿Qué hace el chalán después de eso? Lo que el maestro hace. ¿Y en qué se convierte un chalán? En maestro. Entonces, por eso, de veras, aunque usted diga, ¿cómo la palabra chalán? Y el pastor la anda usando acá teológicamente, es la mejor palabra para definir el concepto bíblico discipulado. Pablo no está siendo egoísta, egocéntrico, soberbio, no, está siendo maestro. Está enseñando y está diciendo, hagan lo que yo hago, porque es un enseñador. ¿No es eso lo que hace un maestro? Un maestro es un modelador, o no es un buen maestro. Hace el año pasado, no sé cuándo, ya ven que hay un ¿cómo se llama? Un entrenador del equipo de los Tigres. Disculpen, no me agrada ese equipo. No soy fan de ese equipo. Pero en los Tigres hay un entrenador, un viejito. ¿Es brasileño? El bigote es de trapeador de cine, ¿sí, verdad? Esos que ustedes, es peleonero, enojón, majadero, ¿no es cierto? Pero es buen entrenador, todo el mundo dice que es un buen entrenador, pero fue jugador de fútbol, ¿sabían ustedes? Antes de ser entrenador, o sea, eso hace mucho, cuando la pelota era con un cráneo de jugador del equipo contrario que había perdido, ¿no es cierto? Pero sí eran diferentes, pero fue jugar hace mucho tiempo, pero era goleador, de hecho fue jugador acá en México, jugó acá, bueno, es de otro país, pero vino a jugar acá y fue bueno. Pero el año pasado me parece, estaba, yo creo, molesto porque es bravo, se enoja y grita y no sé qué, y estaba molesto con sus entrenadores, y les demostró una jugada que es de las cosas más difíciles que hay, cuando viene un balón de lejos y de alto, y lo tiene uno que agarrar, se dice de volea eso, se dice, y tiene que pegarle. Lo más normal que le pasa a uno que no son jugadores como usted y yo, pues que le echamos para arriba, es lo más normal que puede pasar, porque viene y pum, le pegas pues para arriba. Entonces pegarle hacia allá, hacia la portería, es un arte. ¿Y no lo vieron ustedes? Estaba entrenando y quién sabe qué, y le estaba gritando, ¿qué? Con groserías, sin duda no las pusieron, ponían ti, pero se le notaba la cara. Las groserías no las voy a pronunciar con la cara porque es igual de grosero. Y les decía de cosas a sus jugadores y le dice, ¿qué? Le dice a aquel individuo y se la lanza a aquel individuo y sácatele directito al gol. Y se siguió diciendo groserías. ¿Se las imaginó usted todas las groserías? Es un maestro. Está enseñando y si de repente tiene que hacerlo, y es un viejito, yo digo que después de eso fue al hospital a que le vieran la columna o alguna cosa, seguramente dijo, y así es, y luego se fue así como ahí nos vemos, ya se acabó el entrenamiento, ya eso lo estoy inventando yo, pero en lo espiritual con más ganas, porque en lo espiritual mientras más viejo más sabes y más eres lo que quieres enseñar. Así es que no está siendo egocéntrico, está siendo maestro. Y maestro en términos bíblicos, cristianos, espirituales, es alguien que transfiere vida. Por eso llamamos a este punto el poder de transferencia de vida. Permítanme explicarles esto más detenidamente.
Existen diferentes posturas respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. Los pedagogos, los eruditos en este asunto de la transferencia del conocimiento. Hay varias escuelas, dicen, ha avanzado mucho, los nuevos descubrimientos respecto a nuestro cerebro y cómo funcionamos los seres humanos, nos dicen muchas cosas. Hay descubrimientos que se han hecho que nos han resuelto la vida a algunos de nosotros, porque a lo mejor alguno de nosotros era bien burro en la escuela, pero resulta que no era burro, lo que pasa es que era inteligente de otra manera. Se habla de las inteligencias múltiples. En la escuela tradicional solamente podían sacar buenas calificaciones los que tenían inteligencia visual y auditiva, pero los que tenían, no sé, inteligencia, ¿cómo se llama? Kinestésico, y los inteligencia social, inteligencia introspectiva, inteligencia no sé qué, esos pues les iba bastante mal. Solamente los auditivos, sí, ¿no? Lingüística y matemática. Muy bien, es que leí otro libro. Pero resulta que no, que uno de esos bien burros de tu salón era un genio en realidad, era un genio de closet. Pero resulta que en otra escuela, donde había otro tipo de enseñanza, destacó, y más que tú y que yo y que no sé qué. Entonces, por eso hay diferentes posturas respecto a la enseñanza. Déjeme les digo, no es clase de educación, no es clase de pedagogía, pero déjenme decirles, yo digo que se pueden definir los modelos educativos pensando en qué se preguntan o qué quieren conseguir. Por ejemplo, los que se preguntan, ¿qué debe saber el alumno? Creo que es la educación antigua. ¿Qué debe saber el alumno? Pues debe saber esto. Pues se enfocan en la memorización de datos, ideas, historia, doctrinas. ¿Qué debe saber? Historia, pues métele historia. ¿Qué debe saber matemáticas? Pues que hagas 25,000 operaciones matemáticas. Y ahí está el chamaco. Es más, estoy seguro que aquí, tal vez, a lo mejor me equivoco, pero estoy seguro que aquí hay algunos papás que hasta le ayudamos a nuestro hijo a hacer la tarea de matemáticas. Porque otra, ya lleva 50 operaciones y otra, no tráigase la calculadora y vaya escribiéndole nomás. O a lo mejor con la izquierda la escribió usted para que pareciera que era el chamaco. Porque repetir. Es más, como decían hermanos grandes antes, la letra, ¿cómo entra? Con sangre entra. Entonces, la pregunta es, ¿qué debe saber el alumno? Eso, échale un embudo aquí y que caiga todo. Esta es la educación que enfatiza la teoría de las cosas. El alumno se gradúa si pasa el examen, si sabe de memoria cosas. Pero luego se pensó, no, eso no es lo correcto. La pregunta es, ¿qué debe hacer el alumno? No qué debe saber solamente, sino qué debe hacer. Porque si le enseñamos a hacer cosas, seguramente tendrá que saber esas cosas, pero además debe saber hacerlas. Y entonces se enfocan en la práctica, en las actividades propias de esa profesión, en competencias. Se dice cuando surgieron escuelas con ese asunto, vamos a enseñar por competencias. No solamente qué debe saber el doctor, qué debe saber un doctor, pues debe saber anatomía, pues que se chute todo el cuerpo humano y sepa todo lo de anatomía. Pero después dice, no, pero debe saber hacer cosas. Entonces vamos a darle competencias. Esta es la educación que enfatiza las competencias. El alumno se gradúa si sabe hacer algunas cosas. Sin embargo, el discipulado que el Señor Jesús estableció en su reino nos desafía a una postura global, más profunda y superior a cualquier escuela. El discipulado cristiano, bíblico, es el sistema educativo, el modelo educativo más importante, más exitoso, más adecuado para cómo funciona el ser humano. Cuando discipulamos no nos preguntamos solamente qué debe saber el alumno. Creo que hay iglesias que se preguntan eso y lo único que hacen es que memorice el alumno. Yo estudié en una escuela así, en una iglesia así. Yo, para ser bautizado, tuve que pasar al frente y decir, los atributos de Dios son estos. Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Dios es santo, justo, veraz, único, trascendente, inmanente, trino. Todavía no sé qué quiere decir que es trino, pero dije trino ese día. Pero ese día dije que era trino. Todavía no lo entiendo, la Trinidad, lo dije. Si ya pasamos por la Trinidad en el libro, ¿o todavía no? Sí, en Enraizados. ¿Ya pasamos? Sí, ¿verdad? Por la Trinidad, ¿no? ¿Seguros que no? Es que yo sí, porque yo lo escribí, pero voy adelantado. Pero bueno, estaban así como ustedes, digo que no, que sí, digo que no, quedo en vergüenza porque no lo he leído, o que sí, que... Pero ya les he dicho, yo no entiendo bien eso, sé lo que dice la Biblia, pero así entenderlo, no lo entiendo del todo, pero ahí lo tuve que decir de memoria.
Pero no, nosotros no nos preguntamos solamente en el discipulado qué debe ser el alumno, ni nos preguntamos solamente qué debe hacer el alumno, nos preguntamos quién debe ser el alumno y nos enfocamos en la integridad de la vida. El alumno en un sentido real se gradúa cada vez que es transformado un poco más, y en un sentido ideal se graduará solamente cuando vaya a morar en la presencia de Dios, ya que la meta final es que sea como Jesús, porque nuestra pregunta no es qué debe saber ni qué debe hacer, sino quién debe ser. Porque si el alumno se convierte en alguien, entonces hace cosas de ese alguien, propias de ese alguien, y sabe cosas propias de ese alguien. ¿Y quién es ese alguien? Discípulo, salvo, mayordomo, hijo de Dios, las palabras que la Biblia utiliza para referirse a nosotros. Así que discipulado, me han oído decir esto muchas veces, no es hacer que alguien sepa una verdad que no sabía, sino hacer que una persona se convierta en alguien que no existía. Por eso Pablo dice en esta carta, imítenme, porque no se trata solo de saber, escúchenme, tomen atención, saquen su pluma, su bicolor, sáquenlo, recuerden, la primera letra va en color azul. ¿Sí estudiaron así ustedes? Y si no, volaba el borrador. ¿A cuántos le aventaron el borrador a la cabeza? Qué vagos eran, hermanos, qué bárbaros. A mí también. O el gis, ¿se acuerdan alguien le dieron un gisazo alguna vez? Sí, y ni modo de quejarse, ni modo que la mamá fuera con, mire, casi le saque el ojo. No, era en esa época aquello de los derechos humanos, te hacía bullying el maestro mismo, y luego todos los compañeros también. No era bullying, no se llamaba tan elegante. Ahora sí hasta da gusto que te hagan bullying. Bueno, en aquella época era abuso, ¿verdad? Pero ahora es bullying. ¿A poco no se ve lindo así? Me están haciendo bullying así. Está más padre. Estoy bromeando, por supuesto que no. Pero es otra época. Memoria, hágale así. No, ¿en quién se va a convertir? Por eso Pablo dice, imítenme, porque está siendo maestro. Por eso llamamos a este punto el poder de la transferencia de vida. Ahora bien, la educación teórica requiere de documentos, libros y doctrinas. La educación práctica requiere de instrumentos, ejercicios y experiencias, repeticiones de trabajos. El discipulado requiere de un modelador, es decir, alguien que se ponga como modelo y diga, imítenme a mí. Por eso es que esto es poderoso, porque cualquiera discípulo de Cristo puede transferir vida, no importa sus grados académicos, porque lo que va a hacer es transferir vida. Mi maestro de evangelismo, maestro de educación cristiana, maestro de deberes pastorales, llamado Donaldo Sims, apodado Pablo Mármol, porque estaba chaparrito y se parecía muchísimo a Pablo Mármol. Le decíamos cuchicuchi, sin que él lo supiera, por supuesto. No éramos tan irrespetuosos, éramos irrespetuosos en privado, pero no en público. Algo bueno sale de eso. Fue maestro de mi esposa también. Tomaste esa clase de evangelismo con él cuando estuviste en el seminario conmigo. Mi maestro, iba a decir Pablo Mármol, pero mi maestro Donaldo Sims nos contó esta experiencia. Él se graduó del seminario en Estados Unidos con sus grados académicos, maestría, doctorado, y después de mandarlo a Costa Rica, donde los norteamericanos tienen una escuela de español, aprendió español después de 6 meses porque era muy listo, y lo mandaron como misionero a Guatemala con una tribu de los indígenas quiché, algo así se llamaban. Y él, el misionero jefe de la región, el misionero le dijo, usted va a ir a tal lugar, ahí está su casa, usted y su esposa, jovencitos recién casados. Le dijo, y la idea es evangelizar a estas personas, todos ellos trabajan en la tierra y son como empleados casi esclavos de un hacendado, porque así era en ese momento y casi todavía es así Guatemala, todo es rural en Guatemala, solo hay 2 ciudades, todo lo demás es rural. Y él le dijo, aquí va a servir usted. Y esa señora que está ahí, y dice el hermano Donald Cis, una mujer negra así, enorme, grandotota, dice, esa es la coordinadora aquí de todo. Entonces ella le va a decir a usted en qué va a ayudar. Y que él pensó, ¿qué le pasa? Yo vengo del seminario, todos los honores, tengo diplomas tras diploma. Él así nos confesó. Y esa mujer, y de pilón, al conocer a la mujer y ahí con ella no sé qué, se da cuenta que esa mujer ni siquiera sabe leer. No sabe leer. ¿Y cómo evangeliza aquí? Y el hermano Donaldo Sims, con lágrimas en los ojos, porque nos dio la clase de evangelismo. Él me daba la clase de evangelismo personal. Y nos contó así, con lágrimas en los ojos, que así evangelizaba a esa mujer.
que le dijo, acompáñame por favor, acompáñame, vamos a ir a evangelizar. Y que fueron, y que estaban ahí un grupo de obreros, puros hombres, fortachones, se les veían mal encarados, y estaban tomando su descanso. Ella llegó, tenía permiso del jefe de ellos para hablar con ellos, llevaban algo de alimento, no sé qué cosa, para darles, para que pusieran atención, y luego que les dijo, pónganme atención por favor, quiero presentarles a un amigo, pero antes quiero decir una cosa, a ver tú, y le habló a uno por ahí, a ver tú, José Luis, o como se ha llamado allá, y no, allá en Guatemala los nombres son Darwin, sí, por supuesto, sí. Y le dijo, a ver tú, Darwin, ¿qué pasó? Léeme aquí, léeme esta parte. Ya está el Darwin, un peladote así, todo sudoroso, está trabajando, está leyendo, léelo más fuerte, por favor. Y él leyendo más fuerte, y se agarra a predicarles de eso. Y a ver tú, ya otro tipo, tú léeme esto, no sé qué. Eran los tres señalados, no saben leer, pero ellos saben leer. Y los puso a leer, y luego les puso una revolcada bíblica, y les exhortó, y les dijo, solo en Cristo, que no sé qué, y no sé cuál. Y entonces le dice al hermano, a ver usted, dígales algo. Dice el hermano Sims que él decía, ¿qué les voy a decir? No los conozco, no sé nada, vengo a hablar con mi acento gringo. Y que ahí tembloroso, él les dijo algunas palabras, no sé qué. Pero luego se retiró y le dijo, sígale usted por favor. Y tuvo que pedirle perdón a Dios esa noche. Dijo él, porque esta mujer ignorante, que no sabe leer ni escribir, pero sabe de la Biblia, sabe de la vida, sabe de las personas, y con su vida, con su testimonio, dijo él, me está enseñando más que lo que aprendí en el seminario, en mi clase de la que haya sido, que mencionó. Estoy hablando claro, hermanos, porque Pablo dice aquí, imítenme, porque está utilizando el método, el modelo de enseñanza más poderoso, más extraordinario, más profundo, más integral que existe y que ha existido siempre. Ahora los pedagogos y los psicólogos educativos ahora se gozan y presumen de estar descubriendo cosas. Eso está en la Biblia desde hace mucho. Ahí estaba desde entonces. Ahí está el método de Dios. Se llama discipulado. Y requiere de un modelador. Es decir, alguien que se ponga como modelo y diga, imítenme a mí. Una comunidad cristiana tiene modelos, es decir, pastores, maestros, que ejemplifican el vivir en Cristo. Carecer de esto es carecer de la posibilidad de crecer y seguir adelante. Sin embargo, la exhortación de Pablo no es hacer modelos, sino a dejarnos modelar. Porque él dice, imítenme, no les dice, hey, sean modelos. No, fíjese, les dice, imítenme. Déjeme decir por qué hace esto Pablo. Es decir, que les dijo a los filipenses que se convirtieran, no les dijo que se convirtieran en modelos, pero sí los desafió a ser seguidores del modelo. Esto nos ayuda a entender un asunto que es un problema. El problema no es la escasez de modelos. Dios se encarga de ponerlos. El problema es la escasez de seguidores de los modelos. ¿Por qué Pablo no está diciendo, oigan, sean modelos todos? Pablo sí quiere que sean modelos. Por supuesto, es el método bíblico. Que haya personas que hayan crecido un poco más y que enseñan a otros. Es el modelo del Señor. Pero para lograr eso, ¿sabe qué se requiere? Seguidores. Porque ¿de dónde surgen los modelos? De los que son seguidores primero. Si no hay seguidores, nunca habrá modelos. ¿Estoy hablando claro? Entonces el problema aquí grave es de seguidores. Muchos cristianos son tan egoístas y tan anárquicos que nadie les llena el ojo. Y a nadie consideran digno de ser seguido. Y ocultan su carnalidad diciendo que el único modelo que tienen es Cristo. Claro que nuestro modelo ideal es Cristo. Pero el Señor Jesucristo nos pone a modelos cercanos a nosotros, que tienen experiencias semejantes a nosotros y que nos pueden ayudar a seguir el camino de la transformación para que nos convirtamos en modelos de otros después. De hecho, yo pienso que ese es el asunto. El problema no es tanto de líderes, no, el problema es de seguidores. Porque para ser líder primero tienes que ser seguidor. Y hay gente que no se le da, no. A todo modelo le encuentra sus trapitos. Y pues sí, todos tienen trapitos. No somos perfectos, nadie es perfecto. Pero ¿qué crees? Lo maravilloso, que para ser modelo, para ser maestro en el reino de Cristo, voy a decirlo, entiéndame las palabras en su dimensión y en su contexto. No tiene que ser perfecto. Y cuando digo no tiene que ser perfecto, es que porque no hay remedio, no puede ser perfecto. Porque si es perfecto, quiere decir que ya se murió. ¿Sí me expliqué? Si es perfecto, ya se le aceleró el proceso de la santificación y ya está en el cielo. Entonces, ¿usted conoce a alguien perfecto? Pues ya lo sepultamos porque ya es perfecto, ya está en el cielo, fue perfeccionado. Si está en la tierra, todavía no es perfecto.
Entonces, no necesita ser perfecto para ser modelo. Se los pruebo, se los pruebo. Dígame, ¿quién de la Biblia es su modelo? ¿A quién quiere usted imitar? ¿Quién de la Biblia es su héroe, su personaje favorito? Dígame, alguien, el que quieran, dígame por favor. Aquí me voy a poner chismoso. ¿Quién? Ruth, la moabita, que era de una religión pagana, de otro lado, y luego que fue y se le ofreció a Booz, porque fue y se acostó a sus pies, discúlpeme, pero ella, la que se declaró, fue ella. Y resulta que es su heroína. Sí, perfecta era. No era. Pero Dios la usó poderosamente. Es parte de la genealogía del Señor Jesucristo. ¿Quién me quiere decir más de su héroe? Ahí disculpen. ¿Quién? Daniel, un chamaco que cuando sus amigos estaban en problemas, ¿quién sabe dónde andaba? No lo vemos por ningún lado. Sus amigos están ahí en el horno de fuego. ¿Y él dónde anda? ¿Quién sabe? Se fue. ¿Por qué? Porque anda de político, sirviendo en otro lado, ganando lana. Digo, algo tenía que decir de este amigo. ¿Quién más? Sí. Perdón. La reina Esther, una esclava, hija de no es su tío, es mentira, es de su primo, que está casada con un tipo que tiene varias esposas. Ella es una de las muchas esposas que tiene. Ni siquiera tiene la dignidad de ser alguien que tenga derecho a entrar a la casa de su esposo. No, tiene miedo de entrar a la casa de su esposo. Vive en un momento para la mujer de discriminación y lo acepta. En lugar de decir, este puño sí se ve, la mujer power. Perfecta no era. Era muy guapa, pero perfecta no era porque vive en un mundo imperfecto. ¿No es cierto? ¿Quién más quiere decirme alguien? ¿Ya? ¿David? No, por Dios, David, hombre. ¿Dónde quiere que comience? ¿Adúltero? Pero no solo con Betsabé, tenía 8 mujeres, por Dios, tenía 8 esposas. Ni siquiera le podía dedicar un día en la semana a cada una, porque le salía debiendo a una un día, ¿no es cierto? Se descuatrapeaba todo, no podía tener la del lunes, martes, no, porque para la otra semana la que era del martes ya era del miércoles. Tenía 8 mujeres, mató, anduvo de cuatrero por donde quiera, adúltero, asesino, intelectual de uno de sus soldados. Ay, perdonen. No tienen que ser perfectos. Y lo maravilloso es que, por ejemplo, de Josué y Caleb, Dios les llama perfectos en sus caminos. Y uno dice, ¿perfectos en sus caminos? No se refiere a la no pecaminosidad, sino se refiere a su disposición para seguir al Señor de corazón. Eso sí se requiere. No la perfección moral, porque no la podemos tener en la tierra, pero sí la perfección de quiero seguir en el camino del Señor. Pero hay gente que, como yo, ahorita buscándole los trapitos al sol de cada quien, con tal de decir, yo no sigo a nadie, yo sigo a Cristo. Cuando Pablo habla de los problemas de Corinto, los que decían, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, soy de Apolos, y luego unos decían, yo soy de Cristo, la mayoría de las personas piensan que esos son los buenos. No, son los peores. Con todo respeto, son los peores, analícelo. Porque los que siguen a Pablo, siguen a Pedro y siguen a Apolos, también siguen a Cristo. Pero lo siguen imitando a un maestro. Pero alguien que dice, no, yo sigo a Cristo, ¿sabe qué está diciendo? Yo no sigo a nadie, Dios y yo, solo Dios y yo. Eso es anarquía, eso es no ser parte del rebaño. Porque usted no tiene que decirme a mí que sigue a Cristo, yo sé que usted sigue a Cristo. Pero si usted es de Oreb, usted sigue a Oreb y sigue los siervos de Oreb y los pastores de Oreb. Espero yo que usted, si está leyendo si escucha los devocionales del Paz todos los días, pues de alguna manera está siguiendo. No soy digno de ser seguido, pero no hay más. Hay iglesias que les va bien y hay iglesias que no les va tan bien como a esta, y Dios me puso a mí. Pero usted tiene a alguien a quien seguir y si se va a la zarza usted, tiene un maestro a quien sigue. Y los materiales de la zarza y los materiales del camino de Maús, alguien más los preparó. Yo solamente los revisé, pero alguien más los preparó. Y los estudios enraizados, usted los está siguiendo ahí hay enseñanza, hay un maestro, un servidor que le enseña cosas, imperfecto absolutamente, peor que los que hemos mencionado antes aquí, pero así es. Y usted, no hay duda, usted sigue a Cristo, pero sigue a Cristo a través de mortales imperfectos a los que Cristo usa para que nos digan cosas y nos enseñen cosas. Yo también sigo a alguien. Alguienes. No existe esa palabra, pero también sigo a alguienes. También tengo mis mentores y personas que me enseñan. Por eso me parece que el problema que Pablo está manejando es ese. No les dice, sean maestros, sean modelos. Les dice, imítenme. ¿Qué está diciendo? Ya basta, sean imitadores de alguien. Búsquense a alguien a quien imitar. El egocéntrico,
El egoísta, el soberbio no tiene a nadie a quien imitar. Él se cree que él solo, ¿no? Yo nomás. Como el perro que sigue a su cola, nomás se sigue a sí mismo. Y así de ridículo como es un perro siguiendo su cola, creyendo que es otro, ese de la cola, así es de ridículo el ser humano que no sigue a nadie sino a sí mismo. He aquí una demanda para nuestra vida. Seamos discípulos de alguien. Atrevámonos a someternos al seguimiento de un cristiano mayor que nos guíe en la fe. Y si ya hemos crecido, además de seguir a nuestro mentor, maestro, pastor, además, no dejemos de seguirlo, pero además de eso, seguramente llegaremos a tener discípulos a los cuales decirles con nuestros hechos, amor y amistad, imítenme. No dejaremos de seguir a nuestro maestro o a nuestros maestros, pero ahora además de seguir a alguien, somos modeladores para que alguien nos siga. Experimentemos y ejerzamos el poder espiritual del discipulado. Insisto, experimentemos y ejerzamos. Es decir, seamos seguidores de alguien que nos modela al Señor. En nuestra iglesia, este es uno de los valores de nuestra iglesia. Creo que la mayoría de ustedes lo han notado. En nuestra iglesia exhortamos y decimos a todos que debemos tener mentores. Me encanta a mí que entre los jóvenes eso es un hecho. Los jóvenes buscan un mentor. Buscan a alguien y le dicen, quiero que sea usted mi mentor, y eso es fantástico. De hecho, cuando yo veo a alguien que no hace eso, tengo mis sospechas, porque no es correcto no tener mentoría. Yo digo en las clases, en las conferencias que doy, en las reuniones de pastores donde soy invitado para dar conferencias, digo a los pastores, mis colegas, mis amigos y colegas, que un pastor sin mentoría está en peligro. Es una persona en la cuerda floja. En el ministerio, igual que en la vida, en el ministerio también, hay tentaciones de todos tipos. Y sin mentor, ¿con quién puedes ir? Un mentor es alguien a quien rindes cuentas. Y no solo rindes cuentas, alguien con quien puedes pensar en voz alta, alguien con quien puedes quejarte de tus ovejas. Yo eso digo en las clases a los pastores, digo, alguien con quien puedes ir y decir, ya me tiene harta esa oveja o ese ovejo o ese chivo saltón, y puedes llorar con esa persona. No lo puedes decir eso en un culto de negocios. Ya estoy harto no puedes decir eso, te lo aguantas, aunque estés harto. Pero con tu mentor sí, y él te aconsejará y te dice, te desahogas, te dice palabras, te sanas y va con todo otra vez. Pero no tener a alguien con quien rendir cuentas, quien te exhorte, quien te dirija, estás en peligro. Y como hay quienes se creen que están en la, ¿cómo se dice? En la cima de la cadena alimenticia. Se creen el último depredador en cuestiones de teología. Piensan que nadie les merece como discípulo. Eso es un error. Y Pablo nos exhorta a eso. Por eso dice, imítenme. Es su exhortación, imítenme. Y yo le propongo a usted, busquémonos a alguien a quien imitar. Seamos imitadores. En nuestra iglesia hay muchas opciones. Además de los pastores, los siervos, los maestros de Camino de Maús, los maestros del Venid y Ved, los maestros de membresía, los líderes de zarza. ¿Como cuántos habrá, hermanos siervos, en todos esos que acabo de mencionar? ¿Qué número tendremos todos juntos si los sumamos? Zarzas, ¿cuántas son? ¿100 y feria? Sí, más Camino de Maús, ¿cuántos tendremos? ¿Sabe alguien aquí? No están los de Educación Cristiana, no vinieron los hermanos Sarita y Marino, pero ¿cuántos calculan, hermanos, que habrá? ¿Qué están pensando? ¿100? ¿Más de 100? ¿Mucho más? ¿200? ¿Más 200, 150, 400 personas que ejercen un liderazgo sobre otros y son personas a las que puedes imitar? ¿Perfectos son? No son perfectos, claro que no. También ellos están siguiendo a otro. Pero ahí vamos, en ese camino justamente que uno sigue a uno y este a otro y este a otro, y así permea la enseñanza por donde quiera. Dios le dijo a Moisés, cuando era Moisés el único que juzgaba a todo el pueblo, todos los asuntos legales los atendía él, que se pelearon dos porque su burro no sé qué se metió allá y se comió, y iban con él, que el burro de este que no sé qué. Y de verdad, eso pasaba. Y que esta mujer y que su herencia, y Moisés juzgaba todo, imagínense, desde la madrugada, desde que amanecía hasta la noche, juzgando gente. Y le dijo su suegro Jetro, y yo pienso que estaba pensando en su hija. Jetro está intercediendo por su hija, y es bueno tener un suegro así. Y le dice, desfallecerás tú del todo y el pueblo contigo. No hagas eso, es una necedad. Pon jueces, delega sobre millares, sobre cientos, sobre 50, sobre decenas.
Le dijo que hiciera una cadena de mando, una cadena de autoridad, de maestros. Y por cierto lo hizo, le hizo caso a Moisés. Así funciona una iglesia. También hay una variedad de personas. Y además, incluso tú puedes, no solamente el que te dirige en la clase, sino incluso puedes buscarte un mentor que tú quieras, en forma personal. Supe que cuando estuvo el hermano Elí acá, hubo quien le pidió eso, ser su mentor. Y se lo han tomado muy en serio porque sé que se conectan para mentorearse. Hubo alguien que le dijo, sentido en mi corazón, que tú debes mentorearme y quiero. Y entonces, o sea, como sabe o supone que va a regresar, pues piensa así, pero aún estando allá, pues sigue siendo su mentor. Me parece que es lindo que alguien busque a otra persona y le diga eso. Así, eso se vale hacer en nuestra iglesia. Y eso ha pasado muchas veces. Jovencitos o adultos que le piden a alguien en particular, quiero que seas mi mentor. Por supuesto que los pastores muy a menudo tenemos ese privilegio grande. Yo cuando alguien me pide eso no me puedo negar, aunque sí me da ganas de explicarle y decirle que en vista de mi trabajo tengo menos tiempo que otros mentores, pero que si aún así está de acuerdo conmigo, pues cuenta conmigo. Además, pues le preparo un sermón cada domingo a mis mentoreados, les preparo un devocional todos los días, les preparo una clase de su instituto, porque lo que se enseña en la iglesia, todo lo que se enseña en la iglesia, yo lo escribí. ¿Sabía usted de aquí eso? Así es que puedo decirle a ese que mentoreo, sí, yo lo estoy mentoreando a usted porque le doy todo, pero además sí me junto con él de vez en cuando, si pongo atención especial para sus necesidades, porque sé las cosas que está sufriendo, porque sé cuando está llorando, por qué está llorando, y además soy atento y digo, entonces hago mi trabajo. Y alguien hace su trabajo conmigo, y eso es fantástico, fabuloso. Por eso Pablo dice esto. Entonces, hermanos míos, no voy a seguir al segundo punto porque este nos tomó más tiempo, pero me parece que era importante. Este es el poder de la transferencia de vida. Así funciona una iglesia, así funciona el cuerpo de Cristo. Nos mentoreamos unos a otros, transferimos vida de una vida a otra vida. Se transfiere la persona de Jesucristo. Hay un texto en la Biblia que quiero que lo busquen, por favor. Es más, hagamos esgrima bíblico, ¿sale? Para los que no saben el esgrima bíblico, les voy a decir las reglas internacionales del esgrima bíblico inventadas por mí. Se pone la Biblia así sobre tu mano, por gravedad, y yo digo la cita 2 veces. ¿Sí me la sé la cita? En la torre. Solo voy a confirmar algo. Y luego usted, cuando digo esgrima, usted la busca, por favor. ¿De acuerdo? Nomás para no quedar en vergüenza, espérenme. Génesis, Josué. Ahí voy, espérenme, les digo la cita. Sí. ¿Están listos? Presenten armas. Gálatas 4:19. Los que están buscando están descalificados, ya ni busquen. Gálatas 4:19. Esgrima. Tómala, ponte de pie, campeón. Ponte de pie. Otra vez, espérame. Me abren un micrófono acá, por favor, el de los inalámbricos. Ahora sí, campeón. Hijitos míos, quienes volví a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Hasta ahí era. Sí. Ahora dicen ustedes, oiga, pero está usando el teléfono. Si yo juego con mi teléfono, pierdo todas. Soy más rápido con la Biblia que con el teléfono, pero los millennials pues son más rápidos con el teléfono que con cualquier otra cosa, y nos ganó. Muy bien, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto por vosotros. Oiga, ¿pensó usted, varón, que algún día iba a sentir dolores de parto? Dicen que las piedras, esas que salen, en donde salgan, dicen que es como un dolor de parto. En los riñones dicen que es como un dolor de parto, ¿verdad? Pero yo nunca he tenido una piedra de esas. Pero dicen eso, pero no, los hombres no tenemos dolores de parto. Pues las mujeres, ¿cuántas de ustedes han tenido dolores de parto? O sea, son mamás, pues. Sí, Dios les bendiga, bendito sea el Señor que les dio a ustedes el privilegio, no a nosotros. Pero Pablo dice que él vuelve a sentir eso. ¿De qué está hablando?
transferencia de vida. Y está diciendo que cuesta trabajo parir, espiritualmente hablando. Cuesta trabajo eso de dar a luz vida, que causa dolores, tristezas, penas, alegrías también, igual que un chamaco, sí, ¿cuáles son alegrías? Cuando nace está precioso, pero mamás que tienen hijos adolescentes o ya grandes, ¿le siguen causando dolores de parto a sus hijos? ¿Y no son algunos dolores peores que los de parto? Sí, lo dijeron muy convencidas algunas de ustedes, o están pensando en algo muy particular. Sí, transferencia de vida requiere eso, requiere la entrega de la vida. Pero ¿qué creen? Eso es parte de la vida cristiana y Pablo nos habla de eso. Pero la exhortación en particular aquí, no quiero terminar diciendo que seamos modeladores, maestros, no, porque lo otro lleva a esto. Por eso mejor digamos lo fundamental, porque lo que Pablo dice es imítenme. Entonces yo les propongo, dejemos que alguien más nos transfiera vida. Pongámonos a los pies de otras personas, seamos humildes, seamos sencillos y aprendamos de la gente. Aprendamos, de hecho la mansedumbre de la que habla el Señor en la bienaventuranza, bienaventurados los mansos, ¿se acuerdan de eso? Los mansos, es eso, mansedumbre. Mansedumbre es la capacidad de aprender. Yo la traduzco la mansedumbre como perfectibilidad, la capacidad de ser perfeccionado. Tanto que si eres liberal, aprendes hasta del conservador. Y si eres conservador, aprendes hasta del liberal. Ahora que estoy preparando los materiales para nosotros en la campaña, me he tenido que chutar y leer un montón de personas. Y en algunos casos digo, Dios santo, ¿estos qué creen? Porque veo, me chuté pues, todas las que he encontrado, declaraciones de fe. Porque la Convención Nacional de México tiene 20 declaraciones de fe o 20 doctrinas que estudiamos, pero hay otras iglesias y otros movimientos que tienen 24 y otros tanto y así. Yo he leído todos porque como los nuestros no son 42 días, ¿se acuerdan que dijimos eso? Dije yo, ¿cómo relleno todos los otros días? Y estoy buscando y voy a hablar de la identidad de género y de la eutanasia y todas esas cosas, pero también quería abordar otras doctrinas importantes y me he chutado otras y digo, estos qué locos están, qué cosas creen. Pero aunque ese pedacito que leí no lo creo, lo otro que decían aquí arriba, dije, eso qué cierto es, qué atinados están en este punto, en este no, pero en este sí. O sea, pueden ser muy conservadores o legalistas según yo, pero puedo aprender de ellos porque hay cosas que dicen que son ciertas y ni modo de negarlas y están en la verdad. Así es que si eres liberal puedes aprender hasta del conservador y si eres conservador puedes aprender hasta del liberal. Y eso es ser perfectible, eso es ser alguien que tiene la habilidad de imitar lo bueno. Hermanos míos, seamos alumnos, seamos chalanes de alguien, imitemos a alguien, aprendamos de alguien, dejemos que nos transfiera vida y eso nos va a capacitar para nosotros también ser aquellos que dan a luz vida en otras personas. Señor, te doy gracias porque me das permiso de compartir con mis hermanos esta enseñanza, que sirva, Señor, para que todos nosotros crezcamos, aprendamos en humildad, Señor. Te pido que de alguna manera esta enseñanza, muchos otros de la iglesia que seguramente necesitaban también oírlo, puedan escucharlo, tal vez viendo en la página el sermón o no sé, pero haz que esto permee, Señor, y que Oreb seamos una iglesia llena de alumnos, de discípulos, de personas dispuestas a aprender, a crecer, personas dispuestas a someterse al discipulado de otras personas, no orgullosos, no soberbios, creyéndonos que ya hemos llegado a la cúspide de algo, sino que seamos gente humilde, Señor, dispuesta a aprender constantemente. Pongo en tus manos nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.